Buenos días, qué gusto saludarlos, profesores de Jalisco. Estamos una vez más en nuestro espacio Conversa CAF, un espacio dedicado justamente a compartir experiencias, a dialogar desde el afecto, desde el cariño, desde la experiencia, con docentes de muchas latitudes, con docentes de Jalisco, que justamente vienen a compartirnos y a conversar, justamente compartir parte de la experiencia de las CAP, parte de la experiencia que a lo largo de estos años pues hemos venido impulsando desde Jalisco. Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo espacio. Y hoy quiero decir que me siento muy halagada, pero sobre todo de gala, por tener a una amiga, a una maestra de vida, a alguien con quien hemos compartido camino ya algunas décadas y que por supuesto lo que queremos es dialogar con ustedes y ojalá que sea un espacio de muchas provocaciones, de muchas nuevas preguntas para ustedes. Mati Carrillo, muchas gracias por estar aquí, gracias por atreverte también a abrirte un poco a tu sabiduría, debo decirlo, y a compartir quién eres con nuestros maestros de Jalisco. ¿Quieres presentarte, Mati? Pues muchas gracias por la invitación. Podría decir que a lo largo de varias décadas en el camino de la educación he sido una maestra de jóvenes en secundaria y una acompañante de maestros y directivos de las escuelas de secundaria y algunas de primarias y preescolares de Jalisco. Eso me considero, una acompañante en el camino y en el trabajo del día a día de ellos. Muchas gracias, Mati, por estar aquí. Y fíjate que platicando un poco, quisiera que en este espacio, en estos minutos, pudiéramos profundizar un poco más, no en un concepto de CAP, sino en un sentido de las CAP, ¿no? La oportunidad que tenemos desde Jalisco de venir trabajando algunos años con esta propuesta, en donde pone al centro la vida de las personas, la vida de la comunidad y la vida en sociedad. Esta oportunidad que hemos tenido, pues sí quisiera tú como parte del equipo que talló lápiz para esta construcción, parte del equipo que pensamos juntos una propuesta educativa distinta para Jalisco. Entonces, me gustaría un poco que nos compartieras, pues, no solamente por qué no hay un concepto único de CAF, ¿no? Y cuál es el sentido un poco de las CAF, justamente. Podríamos partir de esos momentos en que nos imaginábamos en el proyecto de Jalisco una educación centrada en la vida, una educación que no solo educaba para la vida, sino en el momento presente, donde todo el momento estamos vinculados con ellos. Y entonces soñamos en un imaginario que era, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos vencer ese individualismo, ese sentido único y personal? Y entonces surge la propuesta de crear comunidades de aprendizaje que permitieran educar en y para la vida. Y entonces, cuando las empezamos a imaginar y empezamos a construir esta propuesta, nosotros veíamos que cada contexto, cada partecita del estado de Jalisco es única, tiene sus características y tiene sus cualidades. Y entonces, cada colectivo de los centros escolares, en el caso que iniciamos, que fue en educación básica, le iba a dar su sello propio. Y entonces, había orientaciones, que ahorita las podemos platicar en un momento más, que permitían ir llevando y guiando el horizonte hacia cómo construir comunidad. Y por eso creíamos que entonces cada colectivo podía construir su propio significado. ¿Sí? Cada colectivo podía generar esa cualidad de un ser comunitario con sus características propias. Y entonces por eso
planteábamos que fuera la comunidad la que creara su significado propio y no una definición que determinara cómo tendrían que ser. Claro, y creo que en términos generales, muchas veces como educadores buscamos no solamente la receta o el concepto, ¿no? Queremos que nos digan el cómo, queremos que nos vayan marcando la ruta. Y en ese sentido, ¿cuál es la potencia de las CAP para caminar hacia otras formas de construir escenarios distintos en las escuelas? Como horizonte o como horizonte alcanzar, planteamos que cada comunidad pueda volverse una comunidad con una autonomía y una corresponsabilidad propia. A eso le llamamos generar autonomía responsable. Asumirse como tal en la toma de decisiones y en lo que ellos deciden enfrentar para resolver problemáticas que en su contexto viven. Y para eso nosotros propusimos que había 3 ámbitos de intervención donde podríamos ir generando y desarrollando esa autonomía responsable, ¿sí? Para generar los trayectos de formación hacia la autonomía responsable, en esos 3 ámbitos hablamos de un ámbito de la transformación, un ámbito de la gestión dialógica del aprendizaje y un ámbito de la gestión de la práctica educativa. En términos concretos diríamos, para poder hacer comunidad, yo necesito ser consciente de quién soy y cómo me involucro con los otros, ¿sí? Entonces empieza un ejercicio de transformación personal, un trabajo personal, pero que solamente puede ser logrado si voy en compañía con el otro, porque el otro me refleja y el otro me permite verme y yo permito que el otro se vea conmigo. A través de ese trabajar para transformarnos, utilizamos los ejercicios de generar toma de conciencia. A través de la reflexión crítica, a través de diálogos intencionados que nos permiten hacer ciertos mecanismos, ciertos ejercicios que nos hacen darnos cuenta de cómo pensamos, por qué tenemos ciertas formas de pensar, qué es lo que nos ha generado que hagamos eso. ¿Sí? Y entonces estos ejercicios de reflexión y de diálogo estamos en un ir y venir entre estos ámbitos de la transformación, estos ejercicios de diálogo del aprendizaje, y eso mismo impacta a revisar nuestra práctica educativa y nuestra práctica docente o nuestra práctica directiva. Y entonces, por eso los ámbitos están descritos en la propuesta para poderlos comprender, pero no los podemos desvincular. Aunque estemos trabajando en el ámbito de la práctica escolar o de la práctica educativa, estoy siendo consciente de por qué actúo de esa manera. ¿Cómo puedo generar el vínculo con los otros? Y no solamente con los otros como seres vivos, sino con los otros cuando abro el foco, aunque para nosotros educar tiene como centro la vida, no solo es la vida nuestra de seres humanos, sino la vida de todos, tanto de animales, plantas, el planeta mismo. Este momento ahorita de caos en el que estamos viviendo es consecuencia de la falta de conciencia que nosotros como seres humanos hemos provocado. Entonces, esos 3 ámbitos nos van llevando en ese ejercicio a ir enfrentando, a ir desafíos, a ir encontrando problemáticas que nos llevan a determinar qué necesidades de formación tenemos como comunidad que nos permitan generar trayectos formativos de aprendizaje. Y entonces la comunidad, por eso la llamamos comunidades de aprendizaje en la vida. Y para irla guiando, nosotros nos movemos con principios para un aprendizaje dialógico, pero siempre en el camino hacia la autonomía responsable. Ok, Mati. No sé si... Sí, muy bien. Porque justamente a veces se entiende solamente a las CAP como una reunión para dialogar algún tema o decidir, sino la CAP tiene que
tener intencionado, me parece, estos 3 ámbitos que están dialogando permanentemente, ¿no? Es decir, como todos los miembros de la CAP trabajan en su persona. Sí. Para una transformación personal. Y déjame decirte, Mati, que justamente una de las cosas que a lo largo de los años nos fuimos dando cuenta que en las escuelas, las CAP que hacían un trabajo, y lo vivimos en la pandemia, cuando las personas o los integrantes de las CAP se dedicaban tiempo para ellos, la CAP también se veía beneficiada. Entonces, me parece que este trabajo y este tránsito del proyecto educativo o esta continuidad del proyecto educativo, esta continuidad misma de las CAP, hoy se puso un foco especial en un ámbito, pero los otros 2 no tienen que perderse de vista, ¿no? Sí. Y me refiero al trabajo que se está haciendo con la formación del carácter, que le abona específicamente a uno de los ámbitos de la CAP, que es la transformación personal. Pero si esa transformación personal desde la formación del carácter deja de ver los otros 2 ámbitos, entonces no se está transformando en completo o de manera integral la CAP, ¿no? En la comunidad de aprendizaje cultivamos al ser en lo integral, en un todo. Una partecita, un elemento de ello sería la formación. Sí. Pero no, a la vez de que me estoy formando en mi carácter, en mi temperamento y en mi personalidad, estoy generando conciencia de que yo no puedo hacerle daño al otro, porque el otro también es parte de mí. Él y yo somos unos otros. Él y yo, ella y yo nos transformamos. Al transformarme, transformo también mi entorno. Y las formas o las maneras de transformarnos y de llegar a ser más, a cultivar espiritual y físicamente nuestro ser, emocionalmente nuestro ser, es a través de todos los demás. Entonces, un elemento que podrías estar determinando sería la formación del carácter. Pero no solamente es el carácter, también estoy cultivando mi personalidad y también la estoy transformando. Y mi hacer y mi práctica. Entonces, eso también me va a llevar a cómo me relaciono con los otros y cómo actúo con los otros. Y ahí entra por ejemplo, una parte muy importante cada vez que tenemos esta toma de conciencia con más profundidad y con más intensidad, que me permite darme cuenta de cómo necesito al otro. Cómo para construir aprendizajes, porque aquí nosotros como en nuestra propuesta de CAF concebimos que se aprende en comunidad. No puedo estar aprendiendo, sí puedo, pero no es tan enriquecedor el estar fortaleciendo la formación individual sin dejar de ver la formación comunitaria, porque este pensamiento individualizado se transforma y también empiezo a pensar desde un nosotros, ¿sí? Y eso también va a impactar en mi forma de gestionar la práctica, en mi forma de vivir con el otro, en mi forma de transformar el entorno donde está la escuela, y esto a su vez va a generar una transformación de la comunidad, de la localidad donde está esa escuela, y va a haber una transformación social en lo corto, ¿sí? Entonces, por eso no podemos darle prioridad. Para mí no, estaríamos como incompletos si fortalecemos solamente una de nuestras áreas o dimensiones y dejamos las otras sin atender. Así es, ¿no? Así es. Ahora, yo aquí entraría en algo que es una cuestión ética, que en el caso nuestro como sistema educativo, nosotros promovemos una educación laica. Podemos generar un campo común en donde estamos educando, pero son las familias los que tienen la responsabilidad moral de cómo educan en la parte de su formación moral. Nosotros educamos para todos y en esta propuesta todos tienen cabida.
Y no concebimos que alguien se nos quede atrás, porque estamos siempre con esta pedagogía del cuidado. Nos cuidamos unos a otros y nos ayudamos unos a otros. Ese es un sentido comunitario, donde ya no podemos pensar de manera mezquina solamente en lo mío. Si afecto a los demás, es el beneficio, en bien de los demás, cedo yo en la parte individual para que todos juntos podamos alcanzar y podamos llegar a donde queremos llegar juntos, claro, cuidándonos unos a otros. Sí, sí. Fíjate, Mati, como para ir acercándonos al final, es fundamental esta parte de la concepción sistémica y la concepción articulada de los tres ámbitos, ¿no? Para no dejar nada fuera. Y la CAP tiene que pensarse así, ¿no? A lo mejor sí tengo una necesidad de formación centrada en la práctica educativa para resolver un problema áulico, pero no puedo dejar de lado, así sea un desafío áulico, los otros dos elementos, ¿no? De este desafío áulico, qué elementos de la transformación tengo que atender, pero que también qué elementos de la conciencia, de la gestión dialógica del aprendizaje tengo que atender. Es decir, es un trabajo armonizado, ¿no? Si tuvieras que pensar en lo que ya hemos visto en realidad, aquellas CAP que no están solo en el título, sino en la vida y lo han comprendido profundamente, ¿no? No solamente es repetir los principios del aprendizaje dialógico de la CAP, sino cómo hemos visto transformaciones profundas en las escuelas. ¿Cuáles serían aquellos elementos que dijeras, ojalá que las CAP no pierdan de vista estos elementos? ¿Cuáles serían aquellos que dices, híjole, esto por lo que ya hemos visto, lo que ya hemos sentido, lo que ya hemos vivido juntos? Hay una característica común de estos colectivos que han apostado por hacer comunidad, que es esta relación de confianza y de horizontalidad con el otro, donde de manera, ¿cómo podría decir? Natural o fundamental, se escucha al otro. Se es sensible a sentir al otro. Y se va diluyendo este ejercicio que es muy fuerte y contra el que luchamos casi siempre, el no emitir juicios a partir de lo que el otro dice. ¿Sí? Ese sería como un elemento fundamental. Otro que se genera mucho es este diálogo horizontal donde no se valora lo que dice el otro por la jerarquía que tiene. Donde todos somos iguales, porque aquí, por ejemplo, la sabiduría que la abuela tiene de la comunidad, la abuela de esos nietos que van a la escuela, ese tipo de sabiduría en el acompañar al nieto, al llevarlo a la escuela, en el estar con él en las tardes cuando los padres trabajan, esas abuelas van formando parte de estas comunidades escolares y entonces llevan esta otra sabiduría de este aconsejar, que es un tipo de aprendizaje que ahorita se perdería si no tuviéramos a esas abuelas, por ejemplo. Por eso en estas comunidades no solamente son los integrantes de los colectivos escolares, sino se van incorporando otros actores que forman parte de esa comunidad. El señor de la tiendita, que en la pandemia nos ayudó a que ahí se quedaran los materiales para que las familias pasaran por esas guías de actividades que tenían que realizar, es otro actor de la comunidad que también forma parte y que lo necesitamos en nuestras comunidades. Entonces, esa sería para mí como esos dos elementos, la confianza, el diálogo y la conseja de todos los que participan. Ok, gracias, Mati. Y bueno, creo que esta conversa CAP va colocando elementos que ojalá ayuden a nuestras escuelas a ir pensándose, ¿no? Creo que ese es lo que quisiéramos, que se pensaran, que escucharan más en la realidad, en la vida cotidiana, para trazar un camino
compartido, un camino que atendiera estos tres grandes elementos, ¿no? Y por último, Mati, ¿qué mensaje o qué invitación también dejarías tú a las CAP de Jalisco? Para todas las que están trabajando, a continuar en este momento histórico de desesperanza, a fortalecer el apoyo y la colaboración entre ellos. Y una invitación ahora que estamos en la Subsecretaría de Formación y Atención al Magisterio, una invitación para nuestras instituciones de educación superior a que se atrevan, que sean de estos pioneros que puedan ir caminando en el horizonte de formar comunidades, ¿sí? Que no dejemos de apoyarnos en el otro, porque las condiciones de este mundo tan desafiante y tan caótico nos hace buscar el apoyo y de los que están cercanos a nosotros para poder, porque solos no vamos a poder, es muy agobiante, y haciendo comunidad y sintiéndonos apoyados, creo que podemos todavía hacer algo más por esta educación de Jalisco. Muchas gracias, Gracias Mati. a ti por esta invitación. Qué placer, y bueno, pues seguiremos conversando, esta Conversa CAP, de eso se trata, de ir compartiendo. Creo que lo que hoy quedamos, nos deja Mati también es esperanza, esperanza de que sí es posible, esperanza de que solamente en comunidad, en un diálogo, creo que también muy amoroso y respetuoso, podemos incidir en la educación al estilo Jalisco que queremos. Muchas gracias por acompañarnos y será un gusto vernos nuevamente en otra Conversa CAP.